Dios les bendiga en este hermoso día. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar además a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y el día de hoy expresar el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es útil para edificar, para redarguir, para perfeccionar nuestras vidas. En el libro de Éxodo capítulo 12, versos 23 al verso 26, será el texto que tomaremos como referencia para el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este día. Dice en el nombre de Jesús: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El consejo de la palabra de Dios en esta mañana quiero expresarlo bajo el título Rituales de vida. El pueblo de Israel, de parte de Dios, recibe este mandamiento. Establece este ritual llamado la Pascua, que para el pueblo de Israel debía recordar las grandes maravillas que Dios había hecho por medio de Moisés al libertarlos de la esclavitud en la que permanecían en el pueblo de Egipto. Grandes prodigios a través de plagas horrendas que testificaban la grandeza y el poder de Dios en medio de los egipcios, por las cuales Dios daría libertad al pueblo de Israel. La última de ellas trataba de la muerte de los primogénitos. La Pascua debía recordarle al pueblo de Israel con cómo Dios, con su poder, con su mano poderosa, libró al pueblo de Israel en medio de esta última plaga, mientras que los hijos de los egipcios, los primogénitos, murieron postrados por no haber cumplido con el ritual de la Pascua, no haber untado o pintado los dinteles de sus casas, pues ya que ellos no creían, no era realmente para ellos este mandamiento, sino para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tiñó con la sangre del cordero los dinteles de sus casas, y el heridor o el ángel de la muerte pasó por alto. Cuando pasaba por enfrente de aquellas casas, veía la sangre del cordero, o en otras palabras, veía que habían obedecido al mandamiento que el Señor les había dado para que la muerte no se apoderara de los primogénitos hebreos. La Pascua les recuerda la mano poderosa y las grandes obras y maravillas que el Señor hizo en medio de ellos para darles libertad. Este ritual en medio del éxodo, y cuando llegaran aún a la tierra prometida, les diría a sus hijos, aquellos que tal vez no vieron aquellas maravillas con las cuales Dios les dio libertad en el pueblo de Egipto, les diría a ellos, les contaría y serviría como testimonial para que ellos conocieran el poder grande de su Dios. Cuando los padres del pueblo hebreo ejercieran este ritual, los hijos verían y preguntarían. Y el Señor les hace o les da un mandamiento a través de Moisés y les dice que cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, entonces ellos debían contestarle y contarle qué había sucedido, qué había hecho Dios por ellos,
cuán grandes maravillas había el Señor realizado y cómo les había brindado libertad. Incluso en medio del desierto, cuán grandes cosas Dios hizo para darles alimento, para proveerles y para sustentarles. Necesariamente para sus hijos poder preguntarles, debían ver que sus padres realizaban el ritual. Si no lo veían, ¿cómo podrían preguntar? Incluso el mandamiento habla diciendo que cuando os dijeren vuestros hijos qué rito es este vuestro, entonces ellos debían responderle. Pero la pregunta no surgiría si no había testimonio, si no había veracidad, si sus hijos no veían a los padres cumplir con el ritual. ¿A qué me refiero entonces con rituales de vida? Muchas veces nosotros formamos rituales en nuestras vidas, rituales de conducta, en nuestra forma de hablar, hasta en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de conducirnos. Un ritual es algo que se repite diariamente, muchas veces direccionado por convicciones de tradiciones, por convicciones tal vez de culturas, por convicciones de costumbres en medio de su familia materna o paterna. Y muchos de nosotros llegamos a hacer cosas o a realizar rituales o acciones que se han convertido en rituales de vida, sin saber si hay un principio divino que está autorizando o confirmando que está bien, o que está desautorizando o está rechazando nuestros rituales de vida. Cada ritual que usted y yo llevamos a cabo, cada costumbre, cada acción que usted y yo llevamos a cabo tiene un impacto en la vida de nuestra familia, tiene un impacto en la vida de nuestros hijos. Ellos verán a través de nuestros rituales, de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestras costumbres, verán el modelo a seguir en medio de su crecimiento. Y cuando nosotros querramos corregir con palabras, ya habrán hechos que nosotros hemos accionado repetidamente en nuestras vidas y que nuestros hijos estarán entendiendo como rituales, y que nuestras palabras sonarán menos que nuestros hechos en medio de estos rituales. ¿Qué impacto está teniendo su ritual, sus costumbres, su cultura en la vida de su familia? Para explicar de mejor manera, podría ponerle un ejemplo en medio de nuestra familia. Es algo muy común en el mundo. Muchos hombres o mujeres usan un proverbio secular, un dicho, para hablar de un ritual mundano o un ritual que no tiene un principio divino. Y algunos dicen en medio del matrimonio: yo primero conocí a padre y a madre antes que a esposo o esposa. Esto antepone a la familia materna y nos aleja del pacto que hicimos o que se hizo en medio del matrimonio. Porque hay un principio divino que habla diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando usted y yo tomamos una costumbre o una cultura mundana y la anteponemos a un principio divino, estamos causando un impacto a través de un ritual que no tiene ni siquiera un fundamento divino, y estamos causando un impacto en nuestra familia y en nuestro hogar. Esto realmente es solo un ejemplo, pero a lo que me quiero referir es a nuestra familia y sobre todo a nuestros hijos. ¿Qué rituales están viendo ellos en nosotros? ¿Qué costumbres? ¿Qué actitudes? ¿Qué formas de hablar? ¿Qué formas de actuar? ¿Qué formas de expresarnos están viendo ellos en nosotros? Y que no solamente las ven una vez, sino que se han convertido en rituales porque a diario estamos repitiendo estas malas actitudes, o a diario estamos repitiendo
estas formas de actuar, estas formas de expresarnos, estas formas de vivir. Recuerde que cada ritual de vida va a causar un impacto en nuestra familia. Y recuerde que va a llegar el momento en el que, así como el Señor le dijo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, cuando vuestros hijos os dijeren o preguntaren qué es este rito vuestro, ellos debían contestar conforme al mandamiento que Dios les había dado y debían contarles las grandes cosas que Dios había hecho en medio del pueblo hebreo. Nosotros, Dios ha hecho grandes cosas en medio de nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pero si a diario hay rituales de vida que están testificando o están predicando lo contrario a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estos rituales tendrán un impacto en nuestra familia y en nuestros hijos. Y cuando ellos pregunten a nosotros, papá o mamá, ¿pero qué es esto que estoy viendo que estás haciendo? ¿Pero qué es aquello que estoy viendo que estás hablando o que estoy escuchando que hablas? ¿Por qué te comportas de esta manera o por qué hablas así? Tendremos que contestar. Tendremos que hablar. Tendremos que dar respuesta a esas preguntas. Pero ojalá usted y yo, temerosos al mandamiento de Dios y a los principios divinos, podamos contestar, enseñando a nuestra familia cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios te bendiga en este hermoso día y el consejo de la palabra de Dios vaya direccionado a tu corazón y a tu mente para que, si por alguna razón has forjado rituales en tu vida que están torciendo a tu familia, el día de hoy puedas ponerte a cuenta con el Señor Jesucristo. El día de hoy puedas enderezar tus pasos, enderezar tus sendas y ser edificado a través de la palabra de Dios para edificar también a tu familia. Y que tu familia, cuando pregunten qué ritual es este, tú puedas hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho en medio de ti, en medio de tu hogar, en medio de tu matrimonio, en medio de tu vida. Dios te bendiga.